pues bueno, darle la bienvenida. Fíjense que hemos estado en este espacio hablando con diferentes personas, investigadores, que nos han venido hablando de diferentes datos, de diferentes estudios que se han logrado, que se han hecho. Y yo quiero saludar en esta tarde a Miguel Ángel Ramírez para hablarnos del tema de las derechas, del estudio que se hizo de las derechas. La semana pasada hablamos de la encuesta de ideología y política y hoy concentramos en la derecha. Qué importante, Miguel, es hablar de este tema en el tiempo coyuntural que estamos viviendo en el país. Te saludo con mucho agrado. Gracias por estar en este espacio. Estamos completamente en vivo. Gracias a ti, Jonathan. Gracias. Eres investigador. Así es. Y logras hacer este proyecto. Yo te quiero preguntar, empezar con la pregunta. ¿Cómo empata la investigación que llevaste a cabo? Entiendo que eres tú con un equipo, pero que tú estuviste ahí al frente. ¿Cómo empata esta investigación con el momento coyuntural que estamos viviendo, en donde estamos de nuevo, Miguel, en una disputa por el país? La disputa por el país, que no es poca cosa. Se nos va la vida en eso, se nos va todo en eso, ¿no? Y que vamos a hacerlo en 2024. ¿Cómo empata este estudio al nivel coyuntural de lo que estamos viviendo en el país? Sí, Jonathan, muchas gracias por la invitación. Saludo con gusto a todo el auditorio. Y efectivamente, como dices, es una investigación colectiva que realizamos dentro de nuestro programa para conocer pues, la pluralidad de culturas políticas existentes en México. Y precisamente nosotros, cuando elaborábamos las hipótesis y cuáles estudios íbamos a realizar con mayor profundidad, pues observábamos precisamente que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, pues se iban a reactivar los grupos de la derecha, ¿no? Que históricamente se conoce como grupos reaccionarios. Y veíamos un símil entre lo que había pasado en el sexenio de Lázaro Cárdenas, guardadas las proporciones, pero de alguna manera era un momento en donde esa izquierda había gobernado y había también habido una gran organización de reacción de las derechas, ¿no? La misma creación del PAN, los empresarios organizándose en cámaras y en consejos, por supuesto los resabios de la guerra cristera, ¿no? Y entonces algo similar pasó, ¿no? Porque nos dimos cuenta efectivamente que a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, que dicho sea de paso, pues pulverizó, si me permites la palabra, a los partidos políticos tradicionales que posteriormente tuvieron que aliarse a través de la iniciativa de un empresario, de un que grupo de políticamente poder. Podríamos decir que es una alianza de derecha, porque el partido mayoritario es el PAN, apoyado por los poderes económicos que son de derecha, ¿no? Y todo este sistema. Y el PRI, que venía en un proceso de derechización a partir de sus políticas, y el PRD, que de alguna manera, aunque ellos mismos todavía se dicen de izquierda, o socialdemócratas, pues las acciones y apoyar esta candidatura, pues los convierte de alguna manera en una oposición a un gobierno progresista. Entonces, en esa coyuntura dijimos, es importante analizar a estas derechas desde varias perspectivas: histórica, coyuntural y a partir de profundos estudios cualitativos. Y es ahí donde nosotros elaboramos un conjunto de entrevistas, 64 entrevistas, en un contexto difícil de pandemia, acercándonos a cerca de 40 grupos de derecha, precisamente para escuchar su opinión, sus testimonios y saber cómo piensan, cómo actúan políticamente y cuáles son sus visiones de sociedad. Es un mosaico, la derecha, no es una qué extraño se escucha esto de pluralidad de las derechas, ¿no? Sí, pero existe eso. Existe. ¿Se reactivó la derecha, como ustedes en esa hipótesis, ahora ya sustentado en este estudio, se reactivó entonces las derechas a partir del triunfo de López Obrador? Sí, digamos que en un sentido genérico, ontológico, las derechas siempre han existido, porque eso es todo aquel pensamiento conservador, todo aquel pensamiento ligado a ciertas élites económicas que buscan la defensa del statu quo, del cual se beneficia, que buscan mantener las desigualdades, a las cuales no solo justifican, sino a veces consideran como naturales. Entonces, ahí siempre ha estado ese espacio político e ideológico, pero para poder profundizar en el estudio hicimos una clasificación de derechas un tanto más históricas, que han tenido presencia en México durante muchos años, como puede ser la Iglesia Católica, con las distintas iglesias, pero con la católica como mayoritaria, los grupos empresariales, todas las élites, que son los que han impulsado modelos como el neoliberalismo, por ejemplo, derechas partidistas, donde están partidos como el PAN, o recientemente nuevos partidos como el Encuentro Social o Solidario, que perdieron su registro, tienen presencia importante de iglesias evangélicas, y derechas civiles o de la sociedad civil, donde hay organizaciones
sociales y civiles, pero también una característica importante, que es la derecha ocupando el espacio público, la derecha también organizándose. Hablas por las marchas. Como lo hace Frena, exactamente, sí. Por poner 3 ejemplos en la coyuntura actual, históricamente están, por ejemplo, las luchas cristeras, son muy importantes, pero en el contexto actual, por poner 3 ejemplos, tuvimos al principio del sexenio movilizaciones de las marchas fifís, por ejemplo, tuvimos movilizaciones de los padres y madres de niños con cáncer, tuvimos las movilizaciones del Frena a partir de abril de 2020, y estas últimas movilizaciones, que de alguna manera, estas del INE no se toca, las podemos enmarcar en esa lógica, por varias razones. Una de ellas, o 2, si me permite rápido te los comento, es que definen una visión casi única de democracia, ¿no? La democracia liberal representativa. Ellos ven al INE como el baluarte de esa democracia, ¿no? No conciben la democracia en otros espacios, como el barrial, por ejemplo. Si le cambias incluso una letra al INE, ya perdió la esencia para ellos de lo que es la institución. Exactamente, ¿no? Ese nivel exactamente, porque además el discurso era quieren atacar al INE, ¿no? Quieren atacar la base de nuestra democracia, quieren apropiarse de él, quieren manipularlo, siempre ha sido esta narrativa, pero si tú te acercas a las personas que marchan en esos días, pues vas a escuchar los argumentos racistas, machistas, xenófobos, clasistas, y algo muy, muy interesante, ¿no? Una crítica abierta y frontal al gobierno actual, a la 4T, particularmente, por supuesto, a AMLO, con los clásicos adjetivos, ¿no? De que es un populista de izquierda, de que es un comunista, de que nos quiere llevar a una ideología castrochavista. Han pasado 5 años y siguen pensando así. Siguen con ese discurso, ¿no? Es algo que les ha funcionado, es algo interesante, porque lo vemos a nivel del discurso de los líderes, ¿no? De ciertas esferas, ciertas capas medias o incluso elitistas de estas propias derechas, pero es un discurso que se reproduce en las bases, ¿no? Que tiene una lógica y que tiene de alguna manera un impacto en el discurso, ¿no? Recientemente habrás visto un video de Gilberto Lozano y Frena diciendo que AMLO acababa de estatizar, ¿no? Televisa y TV Azteca, cuestión que no sé de dónde se sacaron, ¿no? Sí. Pero tú ves el video y yo cuando lo vi tenía más de 600,000 reproducciones, ¿no? Quiere decir que tienen eco, ¿no? Bueno, tienen eco en el grupo, en un sector de la población que no es poco. Estamos hablando, me decía en un anterior espacio de entrevista que tuvimos, me decías que puede ser por ahí de un 20%. Sí, un poco encontrábamos esto con los datos de la encuesta, que es otro proyecto que dirigió mi camarada René Ramírez junto con John Ackerman, y que te comentó la semana pasada nuestro colega Adrián Escamilla, que aproximadamente estábamos observando que de un 100%, un 20% podría estar perfectamente anclado a las derechas. En todas esa diversidad en esa diversidad en la diversidad de los mexicanos. Si un 100% fuera encuestado, ¿no? Hoy en día 20% está en las derechas, esa derecha con una gran diversidad, pero digamos que se autoadscriben a la derecha, un 33% aproximadamente a las izquierdas, y el otro espacio, ¿no? Un 47%, pues quizá al centro o a la indefinición política, a la neutralidad, pero digamos es el espacio de la disputa, es el espacio en donde en coyunturas como la que ya estamos iniciando prácticamente, la coyuntura electoral, se busca ganar esos espacios, ¿no? Se busca y que la izquierda tendrá que hacer lo propio. ¿Cómo es esa? Por supuesto, el centro es una posición política que algunos autores han llamado un vacío político que se tiene que llenar de alguna manera, con propuestas, con ideas. Es una ¿Solo se llenaría por derecha o izquierda? ¿O no necesariamente? Pues, no necesariamente, porque también hay abstencionismos, ¿no? Porque también hay posiciones que no quieren definirse. Ese centro hay gente que nunca ha votado o que no piensa votar, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. O que se consideran ciudadanos como tal y no quieren, no aceptan, digamos, por así decirlo, alguna etiqueta. Pero que votaron, cuando votaron en 2018 por López Obrador. Sí. O votaron por Anaya, por mí. Bueno, eso se puede analizar en estudios demoscópicos, más específicos de orientación, tipo de votación, pero se podría también estudiar cómo han cambiado esas percepciones de la gente y esas opciones de voto. Entonces ahorita está abierto de alguna manera, por eso nos interesa estudiar a las derechas, porque consideramos que están presentes, se están reactivando, empiezan a ganar terreno, y un elemento interesante es cómo, por ejemplo, esa alianza Va por México, que se reactivó, ¿no? Porque tú recordarás que estuvo a punto de desintegrarse cuando... Sí. Hubieron algunos capítulos donde estaba ahí tambaleando. Pero ahí está, apoyada por un sector del empresariado
y con muchísimas organizaciones civiles, ¿no? Mexicanos Primero, Signos Vitales, en fin, una serie de organizaciones civiles que están operando también a favor de estas agendas políticas, ¿no? Ahora, me interesa saber cómo piensa la derecha o las derechas. ¿Cómo ven al presidente? ¿Cómo ven este proceso de transformación? ¿Y cómo nos ven a los que estamos de este lado o militamos del lado, no de un partido, sino de una transformación? Sí, claro. ¿Cómo nos está viendo y cómo ven al presidente de la derecha? Sí, fíjate que en esta plataforma que invitamos a toda tu audiencia a revisar, que es más un espacio de divulgación y de difusión. Es como una aplicación, ¿no? Es una plataforma digital interactiva de investigación, acción, una página que es resultado de nuestras investigaciones, que recupera los principales hallazgos y que está basada en una investigación científica. Las personas pueden navegar. Y nosotros ahí, entre varias de las salas en donde la gente se puede sumergir, realizar una inmersión al conocimiento, está una parte que le llamamos las 10 tesis de la cultura política de la derecha, ¿no? En donde de alguna manera nosotros analizamos valores, principios, saberes de la derecha, trayectorias y prácticas políticas, visiones de mundo y de sociedad, ¿no? En donde también está la visión que tienen sobre la democracia, sobre el neoliberalismo, e incluso proyectos políticos, horizontes utópicos, cuál es el ideal de sociedad que tiene la derecha. Y te voy a comentar algunas hipótesis que tienen que ver directamente con la pregunta que tú mencionas, ¿no? ¿Cómo observan las derechas a la transformación, a AMLO y a los seguidores de la transformación, los que votaron por AMLO? Y es sumamente interesante, porque a AMLO literalmente lo ven como un dictador, ¿sí? O sea, como un comunista, como 5 años es un dictador. No lo bajan de populista de izquierda, ¿no? De dictador, que quiere implantar el comunismo, pero además lo adjetivan, ¿no? También cuando le preguntamos hoy, dinos las 3 primeras palabras, los 3 primeros adjetivos que se te vienen para nombrar al presidente. Y bueno, pues, corrupto, ignorante, ¿no? Radical, y una serie de adjetivos negativos, ¿no? A través de los cuales ellos, bueno, por no decir también las palabras altisonantes que mencionan, donde reflejan también un discurso de odio, ¿no? A los seguidores los catalogan, los adjetivan con el adjetivo de chairos, ¿no? Hay una idea también de superioridad de estos grupos, diciendo que ellos tienen la razón al votar, y que quien vota por la derecha es porque no piensa, es porque... Por la izquierda. Por la izquierda, perdón. Sí. Los que votan por la izquierda son personas que no votan, que tienen un intelecto mayor, ¿no? Que tienen el cerebro, lo han dicho así abiertamente, en modo huevón, que están esperando las políticas del presidente, ¿no? Que son personas que están mantenidas, ¿no? Viendo al gobierno como en un sentido paternalista, y que ellos son, pues, los ciudadanos, los que sí trabajan, los que generan impuestos, claro. Los que generan empleos, ¿no? y los que saben qué es lo que quiere nuestro país, ¿no? Y en esas tesis también analizamos, por ejemplo, que hay una adhesión, por ejemplo, a pensar que nuestro país, en lugar de ser como Venezuela y como Cuba, hasta donde nos quiere llevar el presidente, pues tenemos que ser como Estados Unidos, tenemos que ser como los países europeos. Eso es como lo ¿no? utópico para ellos, ser como esas sociedades avanzadas, ¿no? De primer mundo, ¿no? Que tienen educación de calidad, ¿no? Porque es educación privada, no es educación pública, ¿no? Porque están pensando en el futuro, y porque finalmente están ellos pensando en un desarrollo que no limite sus capacidades y sus potencialidades, ¿no? Y esto aunado a un pensamiento, por supuesto, que también abreva de elementos, como ya te comentaba, racistas, machistas, o de defender una agenda provida, ¿no? Por supuesto, la defensa de la vida, de los valores. Hay una utilización de la derecha también muy volátil en cuanto a los derechos humanos, ¿no? Los defienden de alguna manera cuando les beneficia, ¿no? Ciertos derechos a la libertad de emprender, por ejemplo, pero cuando estos derechos se quieren extender, otros derechos sociales, por poner un ejemplo, a las mayorías, se oponen, ¿no? Las políticas sociales, por ejemplo, a favor de los jóvenes, que ha sido una distinción muy importante de los gobiernos de izquierda de nuestro país, particularmente con AMLO, elevados a rango constitucional, cosa no menor a lo cual se oponen las derechas, es algo muy importante, pero ellos lo ven como un gasto,
¿no? Ellos lo ven como el epíteto y el calificativo que le pusieron a nuestros jóvenes, ¿no? Sí, que son ninis, que no estudian, ni estudian ni trabajan, y que es un gasto en todo caso, todos este tipo de totalmente innecesario, políticas, ¿no? Totalmente innecesario, ¿no? Ahora, a ver, dos preguntas, estamos finalizando, pero me gustaría dos preguntas así coyunturales. Una coyuntural y otra más del estudio. ¿Identificas dentro de este estudio rápidamente que hay una derecha que está buscando una desestabilización o un proceder violento? ¿Se tiene identificado y cuál sería esa derecha y si está ganando espacio? Y por el otro lado, dentro de esta coyuntura, ahora que estamos viendo justo hoy la decisión del procedimiento para escoger al candidato al candidato de derecha, de acuerdo con ese estudio que tú estás, la investigación que hiciste, ¿hay algún perfil que empate de las corcholatas que han alzado la mano desde Va por México? Mira, muy interesantes las dos preguntas. Fíjate que en las derechas radicales un rasgo característico es la violencia. Y nosotros ya hemos identificado por lo menos dos actos muy importantes que están ligados a esa violencia. Sí. Uno son los conciertos neonazis que se han generado en los últimos meses, tanto en la ciudad de Monterrey como en la Ciudad de México, que son grupos realmente protofascistas que se están rearticulando y que están claros en dar esa batalla cultural y que están claros en que es a través de la violencia en la que pueden ellos defender sus ideas y sus formas de pensar. Y la otra la vimos recientemente en una de las marchas, precisamente estas en defensa del INE, una de las que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de desmantelar exactamente, que llegaron y con violencia desmantelaron un pequeño campamento que estaba ahí de personas de izquierda que exigían la renuncia de la ministra Piña y que no solamente agredieron verbal y físicamente a estos grupos, sino que también violentaron una de las antimonumentos más importantes, que es uno de los compañeros de la guardería ABC, ¿no? Los padres y madres de los niños muertos, precisamente en un sexenio abiertamente de derecha como el de Felipe Calderón. Pues ahí están las expresiones, todavía no ganando el terreno suficiente, pero están ahí, ¿no? Por no hablar, están esas expresiones, por no hablar de los grupos ultraconservadores como el Yunque, que todavía siguen operando, pero siempre en la clandestinidad y con un talante violento. Sí, histórico. Y en otro, a ver... Y en relación a la segunda pregunta es muy interesante porque pues no se observa, ¿no? En términos reales, una figura que pueda aglutinar precisamente a la diversidad de las derechas, ¿no? La derecha más importante ahorita que va a jugar... ¿Cuál es la predominante? Sí. Pues la política, ¿no? La derecha que está ligada a la Alianza Va por México y que está respaldada por un sector del empresariado. No logra encontrar, ¿no? Escuchamos nombres como el de Xochitl Gálvez, el de Lili Telles, ¿no? Recientemente Germán que no sabíamos que estaba hasta que se baja de la contienda. Ajá. Y por ahí algunas otras figuras como el mismo Santiago Krill, ¿no? Que quizá pudiera ser una de las figuras más importantes. Pero no hay alguien que logre conglomerar a esta diversidad de derechas. No hay ahorita. Ni siquiera eso han podido lograr. Ni siquiera eso han podido lograr porque finalmente tampoco hay un perfil. O sea, no estamos hablando de que hay 4 perfiles con esa capacidad de aglutinar. Como en la izquierda, por ejemplo, como tú lo acabas de comentar, sino que no existen como tal. Pero ¿qué estamos observando? Cosas interesantes, como por ejemplo Gilberto Lozano diciendo el separo de Frena, según él, aunque Frena por supuesto lo va a apoyar en esta iniciativa, para competir y buscar una candidatura independiente, ¿no? Pero Frena ha tenido muchos roces, muchas diferencias con Claudio X González y con esta alianza. Y críticas muy fuertes, ¿no? Críticas ofensas. Exactamente, muy fuertes, con lo cual no se observa una unidad, ¿no? Nosotros pensábamos que su antilopez-obradorismo y esta idea de regresar al poder podía unificar a esa diversidad de derechas. Estamos viendo que no es así, ¿no? Porque hay agendas distintas, porque hay liderazgos también. Es algo interesante en la política mexicana, el tipo de liderazgos que se crean aún en las mismas derechas, pues también cuenta para que de alguna manera pueda aglutinar o no, pueda generar confianza no solamente entre los grupos de poder, sino entre la ciudadanía. Pero habrá que esperar porque finalmente así, y con esto concluyo, así se han dado el surgimiento de muchas figuras de la derecha históricamente. Sí. Hablemos de 2 casos muy recientes, ¿no? Donald Trump, que al principio decimos, no tiene ninguna opción, ¿no? Ese discurso no va a funcionar, es un loquito que quiere ahí hacer algo y vean lo que pasó. Sí. Y lo mismo pasó con Bolsonaro. Entonces Teodoro Adorno, un gran
pensador de la Escuela de Frankfurt, alertaba en un libro sobre los rasgos del resurgimiento de las derechas ultras o radicales, extremas, que había que tener mucho cuidado y no minimizar la capacidad de acción de la derecha, o la falta de un proyecto político, o la falta de un discurso coherente o de elementos teóricos sólidos, cuando una de sus características es, a través de estos liderazgos estridentes, ¿no?, histriónicos, violentos y que llaman a las masas en un momento determinado, puede generar pues una fuerza que logre tener un impacto a través de su discurso, a través de sus acciones, en un sector de la sociedad, a lo mejor, primero que nada, pues en los que son afines a su ideología, pero puede ganar terrenos en otros momentos y generar una fuerza que pues no habría que minimizar en todo caso, y que tendremos que analizar en términos de la investigación y que tendremos que tomar en cuenta en términos políticos. Es un primer gran paso este estudio que estás haciendo y que hacen de la derecha, me parece, de las derechas, me parece que es atinadísimo en un momento muy importante, coyuntural, y que también nos da una lección para no confiarnos y de que no necesariamente que en estos momentos no hay alguien que represente esa pluralidad de las derechas, signifique que así va a ser siempre, sino que puede ser que en algún momento, cuando menos lo pensemos o más nos descuidemos, empiece a crecer un perfil que sí pueda articular a toda esa derecha e incluso a la más extrema, ¿no? Así es. Bueno, pues te agradezco mucho. No, al contrario, muchas gracias, y la invitación al ¿En dónde pueden verlo? En www.poets.unam.mx pueden ver el estudio, pueden ver la plataforma y también pueden descargar de manera gratuita nuestros libros que sustentan ahí mismo en esa misma dirección, se pueden bajar los libros. En la misma dirección. Porque eso no solamente es un estudio que se revela así de esta forma, sino que tiene un sustento con libros y con literatura. Una investigación profunda. Una investigación. Que tiene dos salidas, los productos académicos, científicos, y estos productos de divulgación y difusión de conocimiento. Bueno, ahí está. Que la gente, por favor, a resentidas y resentidos, vaya a la página y puedan ustedes descargar, sin duda que es importante, el estudio de las derechas, algo que por cierto hemos estado también aquí en este espacio advirtiendo en programas pasados. Pues el tiempo se nos terminó, le agradezco mucho la compañía, como siempre, nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde aquí en Sin Censura. Pásela bien.